Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Shalom. Soy el pastor Gabriel Galante, Ministerios Raíces de la Fe en el Metroplex, Texas. Y estamos aquí llegando a ustedes nuevamente agradecidos con el Eterno que nos permite pues reunirnos y estudiar juntos, hermanos. En esta ocasión estamos haciendo la segunda parte de la parashá Bejalotha, o algunos dicen Bejalotha, y que esto significa cuando consagres, cuando eleves, cuando presentes, cuando asciendas. Y es la segunda parte. Quedamos que iba a quedar pendiente, así es que la tenemos que completar porque creemos que va a ser de una continua edificación. Sin mucho preámbulo, hermanos, vamos a iniciar inmediatamente. Nosotros estuvimos estudiando un poquito acerca de los conceptos del Antiguo Medio Oriente en la primera parte. Mencionamos, ¿verdad?, que del pensamiento del Antiguo Cercano Oriente y Antiguo Testamento, una introducción al mundo conceptual, es decir, a los conceptos de la Biblia hebrea, escrito por John Walton y pues de 2018, nos ayuda a entender a las sociedades de la antigüedad de cómo se percibían los siguientes conceptos en sus propios contextos sociales. Y usted dirá, pastor, ¿por qué tenemos que entender esto? Vuelvo a repetir un poco esto porque es importante tener esto como plataforma de entender, porque estamos tratando de entender qué significa consagrarte, qué significa presentarte al Dios, servir a Dios, decir, hacer un juramento de santidad, que no es un término religioso, que somos algo mucho más especial que los demás, sino que el término santidad implica separación, separarse para la función de una misión específica. En el caso de servirle a Dios es una función que requiere santidad. Entonces, para poder entender lo que es santidad, tenemos que ver qué significa santidad dentro de las líneas escritas en la Biblia. Es decir, comprender cómo la gente de la antigüedad interpretaba su mundo, cómo ellos miraban estos conceptos. Y pues en la antigüedad muchas cosas no cambiaban muy a menudo como hoy en día, que de acuerdo a la tecnología y a los nuevos estudios de las ciencias sociales, pues todo está cambiando. En un proceso más o menos de 18 meses, un año, las cosas cambian de un momento a otro. Pero en la antigüedad, hermanos, no sucedía de esa manera. Por muchos miles de años, ¿verdad?, cosas se mantuvieron, sí cambiaban poco a poco, pero no eran vertiginosamente rápidas como hoy día. Entonces es importante entender de que tenemos que ver cómo ellos veían el mundo, entender cómo ellos miraban el mundo. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a un libro que fue escrito en esos tiempos. Por lo tanto, necesitamos comprenderlo de esta manera. Entonces, nos ayuda a entender a las sociedades de la antigüedad de cómo se percibían los siguientes conceptos en su propio contexto social, cultural y religioso. Como Mesopotamia, ¿verdad?, en Siria, Asia Menor, algunas partes de Asia Menor, ¿verdad?, Fenicia, Canaán, Egipto, lo que se refiere a veces en términos históricos como el Levant, y la gran creciente verde, ¿verdad?, que es toda la área mesopotámica. Mesopotamia significa entre dos ríos, ¿verdad?, refiriéndose al relieve que está bañado y recorrido por estos dos grandes ríos que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, el Levant es también un término que se refiere, y los están viendo en el mapa, a esa área específica. ¿Qué significa Levant? Es un término francés que prácticamente lo que quiere decir es donde se levanta el sol. Entonces, por corto, se dice
en inglés The Levant o el Levant en español. Entonces, la semana pasada, o mejor dicho, esta misma semana, el templo, la adoración, que era el templo, ¿verdad? Que es el lugar donde Dios se manifiesta, pero no necesariamente era un lugar de culto. La adoración es otra forma, tomaba otra forma. La adoración era más que todo, la gente lo interpretaba haciendo cosas, trayendo ofrendas. Hoy en día la adoración, ¿verdad? Es interpretada de una forma diferente. También la adoración son cánticos, son oraciones, son adoraciones que se formulan a través de palabras. Pero también los dioses, en contraste al Dios que nosotros servimos, eran dioses caprichosos, dioses que no tenían estructura, dioses que eran presentaban funcionalidades bastante humanas, disfuncionales como los mismos humanos, porque ellos fueron creados por la mente humana. Entonces, estoy hablando o refiriéndome a los dioses falsos. Y la santidad era obviamente también, como todavía lo es hoy en día, se interpreta con conceptos de oficina o conceptos de prestigio, conceptos de hacer algo especial y tener cierta relevancia, ¿no?, dentro de la comunidad donde la persona se está estableciendo. Entonces acá la referencia, como decimos anteriormente, el Levante o el Levant es un término geográfico histórico aproximado que se refiere a una gran área en la región del Mediterráneo oriental de Asia Occidental. En su sentido más estricto es equivalente a la región histórica de Siria, que incluía la actual Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina y la mayor parte de Turquía al sureste del Éufrates Medio. En su sentido histórico más amplio, el Levant incluía todo el Mediterráneo oriental con sus islas. El Levant significa donde se levanta el sol, refiriéndose al oriente, en este caso al cercano Medio Oriente. Entonces, continuamos. El enfoque, hermanos, que nosotros utilizamos para entender lo que significa, digamos, este concepto de entregarse, de presentarse, de apartarse, de ascender a la presencia de Dios. Entonces, lo tratamos de presentar con versículos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Yeshua nos habla claramente. Él dice, Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hermano, la luz tiene la capacidad de elevarnos, de ascendernos. Cuando hay oscuridad, hay incapacidad de poder ver. En el momento que la luz se manifiesta, entonces la capacidad de, inclusive si hay algo que está en desorden, lo podemos ordenar, lo podemos reordenar, lo podemos restablecer a la forma como estaba anteriormente. Y eso es exactamente lo que dijo Dios cuando dijo, sea la luz. Entonces, la luz brilla. ¿Okay? Cuando la luz brilla, nosotros tenemos la capacidad de ascender, es decir, mejorar la situación, el medio donde nosotros nos encontramos. Juan 8:12, cuando Yeshua volvió a hablar a la gente, les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, y esto es interesante e importante, cuando nosotros seguimos a Yeshua, estamos elevándonos, estamos ascendiendo. Si seguimos a Yeshua, que Él es la puerta, segurito que usted y yo vamos a llegar al Padre. Porque Él es la puerta y no hay manera de ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, aquí tenemos, en materia de función o en capacidad de función, algo que nos lleva al momento cuando el pueblo de Dios está siguiendo a Hashem en el desierto. La nube, la columna o nube de día, y la columna de fuego de noche. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Iban detrás de la columna, lo cual nos está diciendo que Dios está caminando enfrente de su pueblo y los va dirigiendo. Y les está sirviendo de guía y les está sirviendo de luz.
está sirviendo de guía, que es, ¿cómo decíamos? Guía, la palabra de Dios es una luz. Porque usted puede estar en el día, pero si no tiene dirección, si no tiene dirección a dónde ir, si no tiene una visión de lo que usted va a hacer, entonces está neutralizado, está inactivo, está parcialmente sin tener una función de movilizarse o una función de seguir hacia adelante. Pero Dios en el día los va guiando, por la noche les sirve de luz y también es lumbrera para el camino. Entonces, Yeshua dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente, Juan 20, 17, 18, Yeshua les dijo, Miriam, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, esta es María Magdalena. Miriam, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques o no me retengas, ¿okay? Porque aún no me he elevado, no he subido a ver a mi Padre, no he ascendido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, fue entonces que ella salió para ir a darles esta información a los discípulos, que Él iba a ascender. Él se iba prácticamente a presentar. Él se consagró durante su vida aquí en la tierra, pero ahora está siendo elevado a la presencia del lugar más santo en el universo. Ahora, continuamos con esto, ¿verdad? Que es como parte del inicio de Behá Atlohá. Tenemos que leer los primeros versículos porque es donde la dirección de la enseñanza comienza. Aarón enciende la lámpara. Habló Yahweh a Moshe diciendo, esto es en Números capítulo 8. Habla a Aarón y diles, cuando eleves, enciendas o consagres la menorá, la lámpara, las 7 candiles alumbrarán hacia adelante del candelero central. Eso de central está en paréntesis porque fue agregado. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Hashem lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces nosotros explicamos que el sumo sacerdote, cuando estaba haciendo la limpieza de la menorá, función que tenía que hacer 2 veces al día, él no podía tratar de elevar sus manos más arriba que la tiara que él tiene en su cabeza, ¿okay? Porque tiene el nombre de santidad. Ay, Yahweh tiene el nombre de Dios y nada puede estar más alto que el nombre de Dios, ni tampoco la menorá. Por eso era necesario que él se subiera a una tarima o una escalera que tenía de 2 a 3 peldaños para subir de nivel y poder él oficiar esta función, que era rededicar, porque él está limpiando todos los días, ¿verdad? Todo lo quemado, toda la combustión, todo lo negro de las mechas y del combustible o el aceite quemado, tiene que limpiar la menorá, y que eso en función es rededicar la luz nuevamente a Dios todos los días. Y hay un proceso, porque no todas las luces están apagadas en el momento, sino que se van dejando una luz encendida, y ese es el proceso. Esto lo explicamos en otra enseñanza bien detalladamente. No tengo el tiempo de entrar en esa porción ahorita, pero sí, por favor, busquen las enseñanzas de un par de años atrás que están también en video. En Zacarías, que fue donde quedamos, habla acá acerca del profeta Zacarías, capítulo 2, 13 en adelante. Y dice, que calle todo el mundo delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esto es en el 2.13, comienza. Inmediatamente yo expliqué
de que cuando Dios está sentado, está entronado, está reinando, está todo en orden, todo está caminando bien, pero cuando un rey se levanta, ¿verdad? Y especialmente cuando se dice que cae todo el mundo, significa de que hay algo que está fuera de orden y el Señor viene a ordenarlo. El Señor va a tomar la acción personalmente para organizarlo. Y la manera como se establece es que no está muy satisfecho, no está muy happy, no está muy contento. Entonces Él va a levantar, dicen algunos, venganza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él va a tratar de exactar a todas aquellas personas que han maltratado a Israel. Él va a venir a exactar de ellos, les va a cobrar, ¿verdad?, lo que ellos han hecho. Pero algunos otros dicen, algunos de los otros sabios dicen, no, lo que verdaderamente es para restaurar a Israel, porque este es el momento cuando ellos están regresando de su cautiverio. Entonces, están estas dos posiciones, pero no necesariamente es algo negativo, hermanos. Yo siempre enseño que hay que demostrar las diferencias o opiniones de los sabios que son eruditos de la palabra, porque tenemos que entender que hay criterios de criterios. Y tenemos que aprender no solamente a ver las cosas de diferentes ángulos, porque de esa manera aprendemos diferentes aplicaciones de vida. Y al mismo tiempo, si miramos diferentes opciones de criterios, aprendemos a asociarnos con aquel que haga mucho más sentido a nuestra realidad. Y eso no es malo, sino que es algo que entre más información tenemos, entre más consejos tenemos, entre más concejales tenemos, mejores decisiones tomamos. Entonces, Zacarías 3, visión del sumo sacerdote Josué. Luego me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, mientras él, Satán o Hasatán, estaba a su lado derecho para acusarlo. Entonces dijo el ángel de Yahweh a Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Hay una reprensión doble acá. Parece de que el ángel no está muy satisfecho. Cuando nosotros leemos pensamos de que es algo leve, no, esto es algo bien fuerte que está sucediendo en el ámbito espiritual. Entonces, ¿o es este un tizón arrebatado del incendio? Dice, algunos dicen, es Satán hablando. Y ya vamos a explicar por qué. Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. ¿Ok? Ahora, tome esto en entendimiento. Cuando nosotros leemos la Biblia que alguien es lanzado a fuego es porque ha cometido una falta. No importa si es alguien de parte de que Dios es el que está trayendo un juicio de ese nivel, o si es un rey que es tirano o lo que sea. Lo hemos visto en diferentes escrituras, ¿verdad?, que esto sucede, que hay gente que es lanzado al fuego. Pero entonces implica siempre castigo, implica que algo está mal con esa persona, o que hay un tirano que está tratando de extirpar de este mundo, matar a un hombre justo. Entonces, vuelvo y repito, Satanás dice, ¿no es este un tesón arrebatado del incendio? ¿No es acaso este uno que está enjuiciado, en otras palabras? Entonces, Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitarle esas vestiduras viles. Acá viene un proceso de limpieza. Quítenle esas vestiduras viles. El ángel dice, no está bien que él esté de esta manera. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Ahora yo quiero que usted me ponga atención en este momento, hermano, porque le voy a presentar algo. Entonces, se lo estoy sugiriendo para que usted lo considere. ¿Okay? Fíjense bien que el ángel está hablando y le dice a los que están junto a él, quítenle esas vestiduras viles. Y él le dice, le da la orden, ¿verdad?, a estos que están al lado de él, y ellos obedecen. Y ahora que ellos obedecen, le dice a él inmediatamente, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. En ningún momento estamos viendo
que se ha traído un sacrificio, en ningún momento he escuchado que hay agua envuelta. En ningún momento estamos viendo de que hay un proceso. Es decir, la Escritura no nos revela eso. No estoy sugiriendo que no sucedió, ni una ni lo otro. Simplemente estoy diciendo de que no hay en este procedimiento de limpieza, no se trae una ofrenda por jatá, por falta, ¿verdad? O pecado. No se trae ningún tipo de lavado con aguas de juicio, aguas de limpieza o de purificación, perdón, es la palabra correcta, aguas de purificación de la vaca roja, ¿verdad? Porque están ellos en preparación. Este es el tiempo cuando se está restaurando el templo. Zacarías es uno de los contemporáneos de Ageo, ¿verdad? O Haggai en inglés. Y este es el tiempo de la restauración, cuando recién llegaron de Persia a Babilonia, o de la verdad del exilio babilónico, como normalmente se dice, pero muchos de ellos venían también del área de Persia. Entonces dice, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Y es bien interesante de que en este procedimiento de limpieza, dicen los sabios de que a él lo desvistieron. Dicen los sabios en sus comentarios, dice, pero que él se tuvo que poner las ropas limpias. ¿Ok? Ahora, esto también quiero que entendamos. Este es el sumo sacerdote. Él tiene que estar vestido si va a oficiar, tiene que estar vestido de las vestiduras santas. Entonces, ahora, verso 5. Eso es nada más para que lo tengamos en mente. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala nuevamente. Fíjense, gala está embellecido ahora. ¿Okay? Tiene un turbante, es como redimiendo su cabeza. Está como dándole un nuevo comienzo, por decirlo así. Esta implicación del turbante y que lo vistieron de gala. Y el ángel de Yahweh seguía en pie. Después el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciéndole, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Vamos a hacer una pausa. Recordemos cuál es el trasfondo. Están construyendo el templo. En otras palabras, hay una preparación. Se está preparando, ¿ok? Dejándole saber. Mira, en otras palabras, sin las ropas correctas tú no puedes funcionar. ¿Ok? Y hay que ver que tienes que dejarte llevar por la Torá. Tienes que guardar los caminos y las ordenanzas. Está hablando de la Torá. Esto es terminología de templo y se refiere a la Torá. Obedecer a Dios. Entonces tú gobernarás mi casa. Entonces vas a poder tener la batuta en tu mano como el sumo sacerdote que eres. Y guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Entre estos que están aquí tú vas a tener la oficina. Así, a ti se te va a restaurar el respeto. Entonces ahora, escucha pues ahora, José, como sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, atención, pues sois como una señal profética. Muchas veces leemos este pasaje y hemos pasado desapercibido. ¿Okay? Pero aquí nos indica, fíjense bien, ¿cómo se llama este sumo sacerdote? Josué. Él está entre sus amigos y colegas. Y le dice, porque tú, le dice el ángel, y tus amigos, ¿ok? Con estos que se sientan aquí alrededor tuyo, o sea, son de la misma familia, levitas, tal vez sacerdotes, hijos de Aarón y los levitas, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces muchas personas tienen un problema entendiendo que estos son
versos mesiánicos que te está diciendo el mismo verso 8 completamente, claramente, que está hablando del futuro, que ellos son un ejemplo profético porque viene un Mesías que se va a llamar Yeshua, el cual es el renuevo, el cual es el siervo del Dios Altísimo, y que ellos están siendo como manera de señal profética. Y esto tiene una practicalidad que se pueda apegar tanto a la situación que estaba sucediendo en el tiempo de Zacarías, como se puede aplicar, es decir, al pueblo de Israel, como también se puede aplicar directamente como una profecía referente al Mesías. ¿Qué es lo que está sucediendo con todas estas palabras que hemos leído? Bueno, prácticamente estamos hablando de restaurar la santidad, es decir, estar ritualmente adecuado para poderte acercar, para que te puedas rededicar, te puedas presentar al Eterno, te puedas volver, puedas ascender. Hermanos, presentarnos adecuadamente de acuerdo a las estructuras que nuestro Padre Celestial ha establecido, ¿verdad? Es ascender. Y si hoy en día lo hacemos todo con amor en el nombre de Yeshua, pues estamos ascendiendo, no solamente procurando en obediencia, pero con la santidad y el mérito de aquel que murió por nuestra causa, aquel que murió por los pecados del mundo, aquel que nos ha permitido ahora a través de él ver a papá cara a cara. Siempre me recuerdo de aquella expresión que le dijo a sus discípulos: has estado conmigo tanto tiempo y aún no me conoces. Yo soy el Padre. Yo soy la representación real de mi Padre aquí en la tierra. Y no debemos de olvidarnos de eso. Cada vez que estamos leyendo la Escritura acerca de Yeshua, ese Yeshua histórico, verdadero, tangible, humano, pero también un Yeshua que es santo, tenemos que entender que Él nos pone, y lo estamos viendo en la Escritura, no el que vemos en las películas que nos da más o menos una idea, pero ese Yeshua es el que nos ha puesto en contacto directo, cara a cara con el Padre. Entonces ahora, continuamos hacia adelante y él le dice en el capítulo 4, el candelero de oro y los olivos, y le pregunta: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre a quien se despierta de un sueño. Y me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelero de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para la lámpara que están encima de él. Junto al candelero hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Estos son los 2 pueblos que aman al Eterno, el pueblo judío y el pueblo que ha creído en Yeshua HaMashiach, y que estamos regresando a la raíz que estamos reconociendo que hemos sido injertados, que somos parte de Israel y que no hemos reemplazado a Israel. Entonces, dice en el verso 3, junto al candelero hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. 5. Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, Señor mío. Entonces siguió diciendo: esta es palabra de Yahweh para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Fue prácticamente la persona que fue establecida como el administrador o un virrey que está llevando a cabo, ¿verdad?, la función de restablecer el templo, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Pero le dice: esto es un mensaje para Zorobabel. Y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Qué está sucediendo? Vuelvo y repito, están regresando. Para poder levantar el templo, no solamente hay que levantarlo, pero hay que rededicar muchas cosas. Y entonces le está diciendo: está bien que hay fuerza, está bien que hay gente dispuesta, pero las cosas se tienen que hacer por el libro. Las cosas se tienen que hacer diametradas. ¿Okay? La métrica que se debe usar son las medidas que establece la Torá. Lo que ustedes van a hacer tiene que estar dentro de los perímetros de la santidad, de la pureza ritual. Entonces tenemos que volver a lo básico.
Es prácticamente, esta es palabra de Yahweh para Zorobabel, era el líder, que junto con otros están llevando a cabo la restauración, la reconstrucción de Jerusalén, y obviamente el más importante, el eje principal es el templo. Entonces, no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Si nosotros analizamos esto a la luz de lo que pasó después, en el año 162 antes de Yeshua, cuando toda la situación, 164, 162, con los griegos que querían dominar al pueblo judío, les impidieron, bueno, estaban prácticamente colonizándolo, empezaron como amigos a influenciarlos, a helenizarlos, y de repente empezaron a forzarlos que la religión judía ya no debería desaparecer y que la religión griega es la que debería de prevalecer. Entonces, es aquí donde el pueblo judío se levantó, y después de que recuperaron todos los lugares santos, todos los lugares santos, ¿sí? Empezando por el templo, tuvieron que rededicar muchas cosas, empezando por el Mizbeach, el altar, porque habían degollado animales impuros en eso, en burla, en mofa. Entonces, no se puede volver, aunque se limpie, se tiene que hacer de acuerdo a las especificaciones de la Torah. A eso es lo que... Entonces, porque estamos enfocando, puede tener otros trasfondos, hermanos, pero lo que estoy tratando de hacer es que reenfocando esta enseñanza a lo que es rededicarte, presentarte, ascender, ¿ok? Ser ordenado para servir al Eterno. Entonces, ¿por qué está Hasatán acusando al sumo sacerdote? Esa es una pregunta. ¿Qué tiene que hacer el habichucho ahí? Veamos esa pregunta. ¿Por qué está Hasatán acusando al sumo sacerdote Josué en frente de Shaliach, el ángel este ángel enviado? Porque es un enviado. Específicamente porque dice que es el ángel de Yahweh. Cuando sabemos que es el ángel de Yahweh, si quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo firmemente, cada vez que la palabra nos dice el ángel de Yahweh, específicamente está hablando de el Yeshua preencarnado, a quien se le ha dado toda autoridad sobre este lugar llamado la tierra, especialmente cuando estamos hablando también de la tierra de Israel. Los sabios de bendita memoria nos enseñan que la contestación está en Esdras, capítulo 10. Los culpables del matrimonio mixto, dice el subtítulo en ese capítulo. En el verso 18, entre los descendientes de los sacerdotes, los siguientes se habían casado con mujeres extranjeras de los descendientes de Josué, hijo de Josadac. ¿Okay? Y su hermano de Josadac, se dice en español, y sus hermanos Maaseiah, Eliezer, Yarib y Gadalía. Entonces, verso 19, todos dieron sus manos en garantía de repudiar a sus mujeres. Es decir, ¿qué está sucediendo aquí? Porque cuando dice repudiar suena bien fuerte, de darle carta de divorcio. Pues esto es una de las grandes reformas sociales que el pueblo judío, al regreso de su cautiverio de Babilonia, Persia, tienen que hacer, porque regresan y se dan cuenta de que las mujeres babilónicas o de Persia no quieren cambiar, no quieren adoptar la religión. Dentro del contexto de su nación eso era correcto, pero ahora que están en la tierra santa de Israel, sus comportamientos, sus joyas, la manera como ellas vestían, la manera como ellas hacían, pues causaba un desbarajuste, causaba un caos, y no querían aceptarnos, querían someterse a servir al Eterno, no querían renunciar a sus dioses. Entonces tiene que haber una reforma social para poder rescatar al pueblo de las influencias extranjeras y de los dioses del Avodah Zará, de estar adorando a dioses ajenos, porque eso es una gran abominación, ¿no? Entonces, proponen los sabios de la gran asamblea que estos varones que se han casado desgraciadamente tienen que darle carta de divorcio
No es forzado, pero aquellos que quieran servir a Dios y que quieren restaurar su heredad en Israel, tienen que prácticamente hacerlo. Y no solamente eso, hermanos, tienen que dejarlos ir con todo y sus hijos. Hay algunas que fueron, en gran mayoría, fueron enviadas estas mujeres de regreso con todo y sus hijos. Entonces, al principio, yo creo que una vez hice esta referencia, cuando la primera vez que leí eso, hace unos 20 años atrás, yo dije, wow, ¿qué injusticia es esta? Dije yo, ¿por qué? A Dios no le gusta el divorcio. De ahí yo lo pensé. Pero obviamente cuando miramos todo el contexto bíblico de lo que se está hablando, de lo que la Torah dice, lo que Dios quiere que se haga, entonces vemos que si las personas están siendo piedra de tropiezo, no te puedes reconsagrar porque no importa qué tan limpio esté tu hogar. Si hay inmundicias del tipo de que se están adorando a otros dioses y se está haciendo infiel a Dios, y tus hijos van a correr con ese riesgo, porque no importa que el padre esté haciendo esta función, si la madre, que es la primera maestra en la casa, le está enseñando esas cosas a los hijos, pues allá empieza un desbarajuste bien fuerte, la descendencia se atrofia. Y no queremos eso, porque Dios va a visitar hasta las 1000 generaciones a aquellos que le aman y le obedecen, pero a los que le desobedecen y le odian, le aborrecen a Él los va a visitar hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Es decir, van a haber maldiciones. Van a haber maldiciones generacionales por 4 generaciones. Y entonces tuvieron que dejar hacer. Ahora, ¿por qué? Porque querían reconsagrarse, querían ascender, querían que todo les fuera bien, querían obedecer a Dios, querían, hermanos, reconstruir su civilización. Tal vez hoy en día nosotros no entendemos esto, decimos, wow, con todo lo que hoy se habla, con los derechos de todo el mundo, con el derecho a creerte lo que tú quieras, pero estamos hablando de un contexto de hace 2.400, 2.500 años atrás, 2.600 años, 2.500, 2.400 años atrás. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Todos dieron su mano en garantía de repudiar a sus mujeres persas y babilónicas, y por su culpa cada uno presentó un carnero de rebaño como ofrenda por la culpa. ¿Se da cuenta? Que cada uno aquí, aunque en aquel momento que yo leí en Zacarías, que decía una cosa, aquí en Ezra nos rellena. La Biblia se contesta así solo si tomamos el tiempo de buscar. Hace un rato yo dije, aquí no nos presenta esto. Pero aquí en Ezra dice que todos los culpables, todos los que fueron encontrados culpables, usted dice, culpables por haberte casado con una mujer extranjera. Es decir, tuvieron que pagar, era pecado eso. Hermano, quizás el contexto no era pecado para todos. Era una falta a la voluntad de Dios en el sentido de que la Torah es específica. No le debes de dar a tus hijos a personas que adoran a otros dioses. Ni tampoco casar a tus hijas con los hijos de ellos, ni que las hijas de ellos se casen con tus hijos. Bien claro. Entonces ahora, pero aquí la falta es que aquellos que están reconstruyendo el templo, que son levitas y sacerdotes, se casaron con mujeres que no eran aptas, porque la Torah es específica que no te puedes casar, ¿verdad? Con mujeres que no son aptas. En Levíticos 21, 7, 9, como lo vamos a leer ahorita. Entonces todos ellos ofrecieron, ¿verdad?, carneros por sus culpas, y esto es, cuando te dice carnero es porque estamos hablando de un sacerdote. Esto nos habla de su perdón, de su pecado. De acuerdo a Rashi y a Metsudo, Satán estaba acusando al sumo sacerdote Josué por fallar al no prevenir que sus hijos, los sacerdotes, hijos de él, descendientes de él, se casaran con mujeres que no fueran aptas para los Kohanim. Lo acabo de mencionar, Levítico 21, 7, 9. Los sabios continúan compartiendo que el ángel de Hashem, que por el nombre de su máster,
El ángel de Hashem lo dice ahí. El ángel de Jehová, el ángel de Hashem, viene en el nombre de su máster. Quien ha elegido a Jerusalén te reprenda y te reprenda otra vez por tratar de acusar a este gran hombre. ¿Cómo te atreves, Satanás, a atacar a uno que está tan santo, que está separado? Porque él ha sido salvo milagrosamente de las llamas a las cuales él fue lanzado. Esto es de acuerdo a Rashi y Metsudo. Continuamos. El Talmud en Sanedrín 93a dice que Ahab ben Colaya y Sedecaya ben Mesaaya eran dos profetas falsos y adúlteros. Jeremías 29, 21, 23 refiere a estas personas. Fueron lanzados dentro de un horno ardiente junto con Josué el Cohen Gadol. Es decir, él estaba ahí y terminó pagando como uno de estos transgresores. La culpa de él fue que tal vez no fue efectivo parando a sus hijos de casarse con estas personas. Él no tenía la culpa, sus hijos sí. Pero estos otros hombres eran realmente personas que habían faltado a su juramento, habían pecado ante el Eterno. Entonces, pero en este alboroto de esta reforma y de las protestas y de las acusaciones de los que, ¿me entiendes? Porque esto fue bastante dificultoso. Lo leemos, pero aquí hay un trasfondo fuerte de cambio, de un trastorno interno, un sacudimiento que la nación israelita tiene que pasar, tenía que transitar para poder cambiar. Si no, se iban a quedar como, por decirlo de esta manera, como una provincia, realmente iban a continuar como provincia babilónica o como provincia pérsica. Entonces, aquí ellos fueron lanzados todos juntos como culpables, es decir, lo metieron con el grupo. Entonces, los dos falsos profetas fueron consumidos en el fuego, pero Josué fue hecho salvo milagrosamente, solamente sus ropas fueron afectadas o quemadas. Rashi explica que estos versos en Zacarías 3 aluden a este incidente que está explicándose, ¿no? Entonces, alternativamente, ¿cómo podríamos dañar a la gente que sobrevivió al exilio y retornan a la tierra de Israel, especialmente cuando van a construir el templo? Entonces, aquí, este comentario es que se está percibiendo que esta profecía es prácticamente, alude a que Israel está regresando del exilio con buenas intenciones de reanudar su comunicación con el Eterno, con el Dios, aquel Dios que no podían ni pronunciarle el nombre porque estaban bajo la bota de sus captores, de sus esclavizadores. Entonces, ¿qué sucede? De que dice, ¿cómo podríamos dañar a este pueblo que está saliendo libre del exilio y cuyas intenciones es reanudar el templo, reanudar su relación con el Dios adecuadamente como Dios la manda? Entonces, la profecía específicamente se puede aplicar a ello. Similarmente, Radak implica que cuando hay alguien que es salvo de un horno ardiente, se refiere a la redención del exilio. Está diciendo, si no te quemaste, Israel, en el horno de Babilonia y Persia, puede venir chamuscado, puede venir todo quemado, con harapos puestos, pero Dios te va a reanudar, te va a restaurar. ¿Okay? Por tanto, él interpreta la frase que se refiere específicamente a Josué, el sumo sacerdote, en vez de a toda la nación. Abarbanel dice que es una profecía referente al futuro, cuando Antíoco Epifanio ordenaría la persecución de los sacerdotes, los Kohanim, que servían en el templo. ¿Con qué? Con el objetivo de destruir la religión judía. Él quería destruir a toda la base, porque si no hay maestros, ¿quién va a enseñar la religión? ¿Quién va a enseñar a adorar a Dios? Entonces, muchos asumen que el sumo sacerdote Josué estaba vistiendo ropas pobres y sucias. Pongan atención, a veces se predican cosas de púlpitos, pero
Aquí hay una gran aclaración que hay que hacer. Ropas pobres y sucias debido a la pobreza que muchos de ellos sufrieron en el exilio. Eso es verdad. Entraron pobremente, pero al regreso, muchos de ellos, su estatus de esclavo, esto empieza a suceder 20 años, cuidado más. Después de 2 décadas fue que la mayor parte del pueblo regresa. Estamos hablando de que después de que su cautiverio fue levantado, hermanos, estas personas no venían necesariamente pobremente. La misma palabra dice que todas estas mujeres venían con bastantes alhajas, estas mujeres persicas y babilónicas que fueron enviadas de regreso. Entonces, pero esto es erróneo. La aclaración arriba nos demuestra que habían reformas sociales al regreso que no solo trajeron restauración a la cultura israelita y a la Torah en medio de ellos, pero también trajo confrontamientos, ahí está mal escrito, confrontamientos y conflictos internos, como parte de este ajuste de depuración. Vuélvame a ver acá, hermano. Cada vez que nosotros vamos a hacer un corte, vamos a cambiar. Cuando nosotros venimos a los caminos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, se nos hizo muy difícil a veces romper con amistades. Algunos se nos hizo fácil, a otros difícil. Algunas personas, ciertos comportamientos se les fueron difíciles. Romper, darle carta de divorcio a esas costumbres. Pues esto es parte. Imagínense tener que hacer esta decisión drástica para poderte reanudar ante la presencia del Eterno. Pues a veces es necesario que hagamos un embudo. Aquí está la gente, la mayor parte de las congregaciones tienen así abiertamente sus derechos. Pero cuando usted se consagra, sus derechos y sus habilidades de hacer lo que le da la gana se tienen que reducir. ¿Por qué? Porque Dios lo exige de esa manera. Entonces, Josué estaba vestido de harapos sucios cuando se paró ante el ángel. Esto es una metáfora de pecado, dicen algunos sabios. Y como ya mencionado, Josué no protestó que sus hijos, siendo descendientes de Aarón, se casaron con mujeres impropias para el sacerdocio. Por eso él fue hecho responsable hasta cierto grado. Eso lo dice en el Targum, lo dice Rashi, Maharal Kara, Radak y Metsudos. O sea, muchos de estos sabios son importantes y ellos están de acuerdo con esta aseveración. Ahora, Ibn Ezra está en desacuerdo con esta interpretación, agregando que las malas acciones de los hijos de Josué, sumos sacerdotes, no sucedieron sino hasta que después que Josué muriera, entre otras cosas, en el tiempo continúa. Entonces, Ibn Ezra continúa explicando. Las vestiduras del Cohen Gadol para ese tiempo, las vestiduras santas del sumo sacerdote, estaban ausentes. Están regresando, están empezando a levantar, no hay nada confeccionado. Están empezando de cero. Entonces, las vestiduras santas del sumo sacerdote están ausentes para este tiempo, ya que las escrituras se refieren a estas vestiduras como de honra y de esplendor, de gloria. En Éxodo, de acuerdo a Éxodo 28:2, la misma ausencia de este honor o de esta honra y belleza es representado por las vestiduras sucias. Entonces, esta visión está diciendo, en otras palabras, lo que puse aquí en rojo, lo voy a leer para que no me falte la información. Quiere decir que ellos habían regresado del exilio y no tenían todos los elementos para funcionar efectivamente de acuerdo con la Torá. Había que confeccionar nuevas vestiduras para que el oficio del sumo sacerdote cumpliera con los requisitos de representar a Hashem en la tierra. Para representar a Hashem en el templo. Para que empezara a funcionar el sumo sacerdote como sumo sacerdote. Es decir, si no te vistes de santidad y de gloria, de honor y de gloria, aún para levantar las paredes del templo, no estás haciendo tu función de sumo sacerdote, porque
Cualquiera diría, pero es que no hay templo. Espérate, el Mishkan ya fue el primero que hubo. El santuario en el desierto es el inicio. Ahora, se destruyó el templo, pero ahora él, como el sumo sacerdote, que es el administrador general, tiene que estar activado en el proceso de restauración, de reedificación. Y para eso tiene que oficiar oficialmente, valga la redundancia. ¿Okay? Otros interpretan la intención original de esta visión era predecir el renacimiento del Estado judío después de su larga depresión a través del cautiverio babilónico. Josué, el sumo sacerdote con sus ropas andrajosas, debe ser considerado como el tipo del pueblo judío en su profunda angustia. Entonces usted dirá, pastor, usted me ha presentado diferentes cosas. Sí, porque es importante que nos nutramos de información. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ibn Ezra personalmente. ¿Okay? No estaban las ropas, en ese momento estaban ausentes, ¿verdad? Están regresando y ahora se necesita restaurarse. ¿Y cómo? Para que el sumo sacerdote pueda funcionar con la autoridad. Pueda dar directrices, pueda hacerlo adecuadamente, porque él está representando a Dios en la tierra. Quiere decir que ellos habían regresado del exilio y no tenían todos los elementos para funcionar efectivamente, y ahora las vestiduras lo ponen en su lugar. Usted puede decir, a manera de un uniforme, si usted lo quiere ver de esa manera, es una manera simple de entenderlo, sí. Es lo que establece la autoridad del Eterno, y que ellos no están haciendo porque son buena gente, porque son buenos ciudadanos, sino que están bajo la supervisión de la voluntad de Dios. Entonces ahora la Biblia de estudio Faith Life número 8, de 8.5 al 9.14 nos comparte. Ofrenda de cereal o de alimentos se conoce como el nombre del hebreo minja, que en un sentido básico de regalo es un término técnico para la ofrenda de cereales en contextos sacerdotales. Habían diferentes tipos de ofrendas en la mesa del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una ofrenda por el pecado. Cuando una persona peca sin saberlo, su ofensa afecta a la santidad del santuario y tenía que ser expiada. El hatá, u ofrenda de purificación o falta, limpiaba la contaminación. Ya el sumo sacerdote había pagado, ¿verdad? Porque se le exigió a todos los que habían faltado que trajeran un carnero. Entonces, en este caso, Dios le está perdonando. Lo salvó de haber sido consumido en el fuego, pero le está diciendo, tienes que oficiar de esta manera. Si tú haces las cosas conforme a la santidad que yo especifico en la instrucción, tú vas a ser el que tenga la autoridad sobre esta construcción. Yo te voy a dar autoridad sobre todo lo que se está haciendo acá. Es bien claro. Entonces, ¿y por qué tenía que haber purificación debido a la ofensa que se hacía contra la santidad del santuario? Uno, ¿verdad? Pues en paréntesis, para la presencia de Dios, el arca o el trono del Eterno está en medio del pueblo. Porque de no hacerlo así, habría estrago o pestilencia en medio del pueblo. De ahí la gran importancia de los sacrificios como el vehículo de gracia, de perdón y de purificación. Por eso es que había que purificar. Por eso es que había que hacer las funciones de las expiaciones. Porque si el pecado prevalece, entonces viene pestilencia. Que en otras palabras, si viene tragedia, vienen enfermedades, vienen maldiciones, pues prácticamente eso es lo que es. Queremos tener la bendición de Dios, queremos que Dios esté en presencia en medio de nosotros. Entonces nosotros procuramos que Él esté agradado y nos purificamos ritualmente. ¿Cómo? Haciendo las cosas de acuerdo a la Escritura. Recordemos, todas las ofrendas quemadas corbán son de acercamiento. Hermano, cuando usted se aparta, usted está, tómalo de esta manera, usted está quemando, haciendo un corbán. ¿Para qué? Para acercarse. Cuando usted vaya a orar, lávese las manos. Y usted dirá, eso suena a demasiado, ¿cómo se dice? Tradicional o demasiado religioso.
Bueno, pues usted trate de saludar a un amigo con las manos sucias. Usted no se acerca a sus amistades en una noche donde van a compartir y se va con toda la ropa sucia que tenía en el trabajo. Es decir, para entrar a la presencia tenemos que lavar nuestras ropas, tenemos que hacer el mínimo acto de purificación. Qué bonito es levantar manos blancas, eso es lo que significa levantar manos blancas. No solamente que te las lavaste, sino que son manos blancas de pecado, blancas de falta. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Esta palabra, la tenufá, ofrenda mecida, ¿ok? La imposición de manos se llama semija sobre los levitas, fue hecha por los ancianos de Israel, en referencia a lo que leímos originalmente en la primera parte de esta enseñanza. Entonces, la tenufá es una ofrenda mecida. Y Dios le dice la instrucción a Moshe y a Aarón que los presenten a los levitas, que los están iniciando, los están consagrando, para que sean presentados y que a manera de una ofrenda mecida. Para que ellos sean ascendidos ante la presencia de Dios como una ofrenda mecida. Con una ofrenda con júbilo, una ofrenda de adoración, una ofrenda de dar gracias a Dios, porque me está permitiendo ser un servidor de Él. Entonces, pues tengo que avanzar rápido, hermanos. Entonces dice, la semija es cuando se le imponen las manos, ¿verdad? Y esa imposición de manos fue hecha por los ancianos que representaban al pueblo. A diferencia de todas las personas en el campamento israelita, los líderes llevaron a cabo este rito mostrando simbólicamente que los levitas eran el sacrificio de Israel, es decir, devueltos, consagrados, elevados a Dios en servicio y en lugar de los primogénitos. Ya cubrimos bastante sobre eso. En el capítulo 8:11, ofrecerás a los levitas como una ofrenda mecida, como una tenufá. Diga conmigo, tenufá o tenufa, dicen algunos. En hebreo, ver, ¿verdad? En Levíticos 7:30, cómo se presenta una tenufa. Implicaba elevar, consagrar lo ofrecido a Dios y lo convierte en una propiedad de Dios. ¿Qué significa consagrarte? Que te estás dispuesto a ser propiedad de Dios, es decir, Dios pasa a ser tu amo. Yeshua, que es el representante de nuestro Padre Celestial, pasa a ser nuestro amo. Y bien claro, Pablo nos dice que Él es ahora un esclavo de Cristo. Pues eso es lo que somos nosotros, obedeciendo para agradar al Dios a quien servimos, porque Él es bueno, porque Él derrama bendiciones sobre nosotros. Entonces ahora, implicaba elevar, consagrar lo ofrecido a Dios y lo convierte en propiedad de Dios. La utilización del término tenufá, aquí lo escribí al revés, perdonen, que tenufá aquí es peculiar, pues se ofrece a un grupo de personas de esta manera. Que es primera vez que Dios está pidiendo que ofrezcan a un grupo de personas en forma de una tenufá. Normalmente una ofrenda mecida consiste en carne. Ejemplo, Éxodo 29, 24, 27, Levítico 7:30 o grano. ¿Verdad? Ejemplo, Levítico 23, 15, número 5, 25, que es literalmente levantado por el sacerdote. Por eso es que Aarón tenía que presentar a los levitas, porque sabe que también los levitas fueron consagrados para que le sirvieran al sumo sacerdote. No solamente al santuario, pero también a él. Es un regalo de parte del Eterno. Entonces Yahweh le entregó sus vidas. Dice, esto indica que los levitas están consagrados ante Yahweh, sus vidas están dedicadas a su servicio y hacer expiación por ellos se refiere a la purificación de las impurezas. Entonces aquí tenemos en ese contexto lo que dice el Strong Concordance o la concordancia Strong, la palabra tenufá, que es número 8573, dice que tenufá es algo que se abalanza o se mueve en una manera de ofertorio, ¿okay? que se mece en forma de ofertorio. Entonces, ¿qué es lo que nos impide dedicarnos entonces, hermanos?
rededicarnos. ¿Qué nos impide elevarnos al Señor? Porque tomas una determinación. ¿Por qué nos está impidiendo? No sé si hay tropiezos, no sé si han habido tropiezos, no sé si han habido caídas, no sé si han habido algo que te hirió el corazón, algo que te desbarató emocionalmente. Todos pasamos por estas transiciones en la vida, muchas cosas duras, pero tenemos que mantener, nos hacen llorar, nos llenan de emociones controvertidas y en un momento estamos de arriba, otros momentos en medio, otros momentos muy abajo, otros momentos estamos de lado y no sabemos cómo procesar las cosas, pero yo te aseguro que las manos, si presentamos estas cosas al Eterno, vamos a poder diffuse, dicen en inglés, vamos a poder desintegrar esa dificultad. Pero necesitamos querer pasar la transición. Hay personas que divagan o están deambulando en el problema y no buscan soluciones. Entonces es importante mantener un corazón dispuesto, especialmente si eres llamado, especialmente si hay un ministerio, especialmente si eres una persona que tiene un corazón de servicio. Esas cosas, esas llamas incandescentes, nada más Dios las pone ahí. Hay personas que fueron llamados a un ministerio, a ser pastores, a ser maestros, hay otros que tienen un corazón de servidores y son excelentes. Son maravillosos y están contentos y satisfechos de poder ser los que levantan las manos al liderazgo. Qué lindo es eso. Qué lindo es ese corazón. Y platicaba recientemente con un copastor, con otro pastor hermano en Raíces Hebreas y uno pasa las duras y las maduras, como decimos, y es difícil. Entonces, ¿qué es lo que te impide hoy reconciliarte o reconsagrarte? Heridas del pasado, desilusiones, traiciones, acusaciones, avergonzamientos, personas que te avergonzaron, personas que te disminuyeron, personas que te refutan y te atacan y entonces te hicieron bajar la guardia o te hicieron bajar la frente. Creo que todos nosotros tenemos una dosis de eso, especialmente en los caminos del Eterno. Mire que a veces los mismos compañeros en la fe, y digo compañeros, porque verdad, pero hay denominaciones de denominaciones. Y especialmente en Raíces Hebreas recibimos muchos ataques por estas cosas, porque estamos trayendo una perspectiva diferente. Estamos trayendo una forma de estudiar, una dinámica de estudio o como dice el hermano Rico Cortés, tener una metodología de estudio que nos permita ver cosas que antes no mirábamos. Y hay muchos de estos estudios. Yo les invito a que ustedes busquen estos estudios con el hermano Cortés para que aprenda cómo es que rascamos la superficie y empezamos a extraer cosas nuevas. Pero vamos a tener esos ataques de todas maneras. Tenemos que seguir adelante, no te desanimes. Hay gracia suficiente para todos. Pero hay también confusión. Vuelvan a ver aquí un momento. Hay gracia suficiente para todos. ¿Y sabe cómo a veces uno le pide al Señor, quita estos tropiezos, quita esta gente, quita estos problemas? Y Él te dice, bástate, mi gracia. Hay gracia suficiente. Y a veces confusión, a veces estamos aturdidos por una solución, a veces tenemos el mosquero espiritual negativo que está tratando de distraernos. Entonces, tenemos que enfocarnos. Si eres de Raíces Hebreas, enfócate. No te esquines, busca conectarte. La hipocresía de la gente, hermanos. ¿Es eso lo que te tiene detenido? La hipocresía de la gente. A veces muchas personas se quedan estancadas en ese lodazal. Pero ¿sabe qué? Eso es pasajero. Ese lodazal se va a secar.
las Miriams, las personas que hablan, que critican hasta a sus propios hermanos, los colegas que te envidian como a Daniel, que los colegas, que los sabios en Babilonia se las inventaron porque estaban celosos de sus capacidades, de su sabiduría y del favor de Dios que estaba sobre su vida. Y la inspiración que el hombre provocaba de que le hicieron una trampa. A veces hay personas que envidian, quieren retenerte, quieren bloquearte, quieren hacer del árbol caído, tirarlo al fuego y quemarlo, en vez de levantarlo. Entonces, no podemos arraigarnos a estas cosas porque entonces desistimos de seguir el camino que Dios nos ha trazado. Tenemos que confiar en Él, que Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Y si somos llamados, y si eso está ardiendo en tu corazón, hay que seguir adelante y dejar que Él abra brecha. Él es la luz. Él es la columna. Él es la columna de nube y es la columna de fuego. Si de día, con la nube. Si de noche, con la columna de fuego. Déjate guiar por Él. Vemos en esta porción cómo Josué, el sumo sacerdote, representa la lucha que los judíos tenían tratando de reconstruir el templo, hermanos, al regreso de Babilonia y también de Persia. Pero Satanás también se oponía enviando opositores como Sanbalat, el horonita árabe, y todos sus colegas, todos sus secuaces querían parar la obra y llegaron a parar la obra por cierto tiempo por las quejas y sus malos informes, etcétera, tratando de disminuir y hacer ver mal al pueblo que estaba tratando de hacer algo bueno y diciéndole, mal informándolos con el rey en ese momento. Eso lo vemos en Nehemías 2:10, versos de 19 también y el 3:33. De acuerdo a Ibn Ezra, esta es una profecía que nos habla de la caída y de la destrucción de cualquiera que trate de impedir o dañar la reconstrucción del templo. Entonces también Ibn Ezra dice, esto que le está pasando a Josué es el pueblo judío que está tratando de ser destruido, que está tratando de ser bloqueado, que está tratando de reembellecerse, ¿verdad? Levantar su civilización basada en el Dios que los ha salvado, pero hay gente que quiere parar esa visión y entonces está acusando, el acusador Satanás, acusando ante el rey, que es en este caso Dios. Entonces, dice, esta es una forma de interpretarlo. Pero ya le pregunto a usted, ¿estás teniendo personas que te están tirando suciedades, que te están ensuciando las ropas? ¿Estás persistiendo en estar alrededor de esas personas? Pues entonces es tomar la decisión, la carta de divorcio, sepárate. Es importante entender estas cosas. Es algo funcional. Si no puedes funcionar porque estas personas te están atravesando tropiezos, poniéndote el pie, poniéndote zancadillas, poniendo tacos para que te tropieces, entonces tienes que dar carta de divorcio a este tipo de relaciones. Enfócate en Dios. Él jamás, en el nombre de Yeshua, jamás te va a traicionar, porque Dios es un Dios de pactos. O es simplemente desidia, que ya te acostumbraste a esta vida de no estar activo en las cosas espirituales, aunque crees en Dios, mantienes y dices, sí, porque Dios me entiende, Dios sabe. No, hermanos, Dios sabe que Él quiere que le sirva de acuerdo a lo que Él establece, no nuestros conceptos. No levantemos fuegos ficticios. Dios quiere un fuego que sea en espíritu y en verdad como lo establece. Espíritu y en verdad no es una intención. Las intenciones no edifican nada, no hacen nada. Son intenciones nada más. Pero si lo vamos a servir en espíritu y en verdad, significa por el libro que es la Torah, sus instrucciones, y el espíritu actuando dentro de esa dirección. Entonces, decir es un término que procede de un vocablo latino que hace referencia a la negligencia. Es decir, declaras una inercia, pero es negligencia. Quiero, pero no quiero. Eso es estar tibio. Y el tibio Dios lo vomita. Lo siento, es la palabra. La desidia, por lo tanto, está asociada con la falta de cuidado o de aplicación. Es decir, uno genera a veces apatía. Y no sabes por qué, porque ya te acostumbraste, dejaste que la raíz de amargura se sentara demasiado, que te provoca
apatía. Te mencionan a Dios, inclusive lo rechazas. ¿Por qué? Porque abriste la puerta y se metió algo que fue a traer 7 más y la condición ahora es más difícil. Eso lo habló Yeshua y nuestro Mesías no miente. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que reanimarnos, tenemos que tomar decisiones, en otras palabras. Vamos rápido. Llena de aceite la lámpara. Llena la hora, llena la hora, llena la hora. Rededícate, elévate, conságrate, asciende. Entonces, fíjense bien, Juan 8:12 dice, cuando Jesús volvió a hablar a la gente, dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Y aquí miramos una maravillosa estampa de cómo las millonadas de el pueblo hebreo van detrás de la columna de humo. Poderoso. Por muy lejos que vaya, en ciertas partes de la escritura nos dice que a 3 días iban adelante los sacerdotes cargando ¿verdad? La nube, perdón. La nube iba adelante buscando dónde iban a establecerse la próxima vez, el próximo día, lo que fuera, dónde iban a acampar. Y obviamente los cargadores iban lo más cercanos porque iban enfrente. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí lo tenemos de noche. La Kavod, gloria, pasa del monte Sinaí a Mishkan, la nube blanca revistiendo el fuego, provocando un efecto sin igual. La nube está vistiendo el fuego, pero se miraba esa luz incandescente surgir desde el centro de esa nube, el fuego de Dios, la presencia del Eterno, el fuego divino que se miraba por las noches y la nube blanca por el día. Imagínense que ese fuego le servía como lámpara a todo el campamento para que ellos se pudieran movilizar, hermanos. Qué maravilloso que es Dios. Yo lo puedo ver en esta figura, pero al mismo tiempo imagínense verlo con sus ojos. Presenciar aquello debe haber sido monumental. Números, Bamidbar, capítulo 9, iniciando la primera jornada. Voy a ir rápido acá. Y habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinaí, el primer mes del segundo año después que salieron de la tierra de Egipto, diciendo que los hijos de Israel celebren la Pascua en su tiempo señalado. A los 14 de este mes, a los 14 días de este mes al anochecer, lo guardaréis en su estación señalada conforme a todos sus estatutos, conforme a todas sus ordenanzas, lo guardaréis. Y Moisés dijo a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y así la celebraron la Pascua en el mes primero, al día 14 de mes, al atardecer en el desierto de Sinaí, conforme a todo lo que Hashem mandó a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Verso 6, pero había algunos hombres que fueron inmundos. No era que eran malos, no era que eran personas sucias de mal proceder, no, era que por su trabajo estaban ritualmente impuros, porque trabajaban o tocaron un cadáver de un hombre o alguna persona que se murió, de modo que no pudieron celebrar la Pascua en ese día y llegaron ante Moisés y ante Aarón ese día, y aquellos hombres le dijeron, somos inmundos por el cadáver de un hombre, porque hemos de ser retenidos para no traer ofrenda a nuestro Dios, a Hashem, en su tiempo señalado entre los hijos de Israel. Y Moshe les dijo, espérense aquí, voy a presentárselo al Eterno. Y fue, verso 10, habla a los hijos de Israel, dice el Señor, si alguno de vosotros o de vuestra descendencia fuera inmundo a causa de un cadáver o porque estuvieran lejos, ¿verdad?, viajando, se podrán celebrar la Pascua a Hashem en el segundo mes, a los 14 días, al anochecer, lo guardarán, lo comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Es decir, pueden repetir todo el proceso de la celebración de Pesaj, como no pudieron hacerlo en el primer mes, lo van a hacer en el segundo mes, a los 14 días, siguiendo todas las especificaciones. No dejarán nada de él para la mañana, ni quebrantarán hueso de él, según todos los estatutos de la Pascua, lo celebrarán, es decir, como está especificado en la Torá. Mas el hombre limpio que no está de viaje y se abstiene de celebrar la Pascua
esa alma será cortada de su pueblo porque no trajo la ofrenda a Hashem en su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Es decir, una persona que adrede, sabiendo que tiene, que sirve a Dios, que es parte del pueblo de Dios y que conoce la Torah y que simplemente se abstiene, dice, no quiero. Entonces esa persona está corriendo el riesgo de ser cortado, es decir, de ser sacado de la nación de Israel. Y eso es bien fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de consagración. Si una persona rechaza el regalo divino, acuérdense, el Corbán Pesaj es la ofrenda quemada a manera de fiesta, es decir, que representa la ofrenda de todo el pueblo, no todo el pueblo en sí, de cada familia ante Hashem. Y siempre para acercarnos a Dios, es decir, nos está dando la oportunidad de acercarnos. Entonces, el no querer celebrar, el no querer presentar esa ofrenda, en estos momentos no la podemos presentar porque no hay templo en Jerusalén. ¿Ve? Pero en este momento, acuérdense de que Yeshua, nuestro Mesías, representa a esa ofrenda. Por eso es que Él nos acercó. Claramente, Efesios capítulo 2. Usted lo puede leer ahí y entender cómo es que nosotros hemos sido acercados. ¿Ve? Por esa ofrenda que es Él. Entonces, no querer celebrar Pesaj, sabiendo que ya Él pagó el precio, pues estamos rechazando el regalo indirectamente. O directamente rechazando el regalo que ya se nos extendió para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es importante, debe de consagrarse presentando, celebrando la fiesta. Debe de consagrarse, si por accidente la persona no pudo hacerlo, reconoce que está impura, pues no la puedo presentar, pero ahora Dios dice, sí, les voy a dar una oportunidad. Aún va a la extra milla de crear un vehículo, una avenida, y todavía que una persona diga, no lo voy a hacer. Tenemos que amar las cosas del Eterno. El Eterno es sublime, el Eterno es fiel, el Eterno es bueno, y Él ha establecido todo este ritmo de fiesta para beneficiarnos. Yo deseo tener la presencia de mi amado Padre Celestial. Yo deseo estar en la santidad con Yeshua. Yo deseo poder hablar cara a cara, porque de eso se trata, que la luz nos esté alumbrando, que podamos leer la palabra, introducirla a nuestro corazón y espíritu y poder actuar en ella, porque de esa manera estamos hablando, interactuando con el Dios que servimos, no a manera de simplemente religiosidad, pero viviendo una vida de calidad de acuerdo a la instrucción que nos ha dado. Entonces ahora, fíjense bien, número 10 dice, y en el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo de la tienda del testimonio, y al anochecer sobre el tabernáculo habría la apariencia de fuego hasta la mañana. Y así era siempre, la nube lo cubría y la aparecía de fuego por la noche. Y siempre que la nube se levantaba de sobre la tienda, después partían los hijos de Israel, y en el lugar donde moraba la nube, acamparon ahí los hijos de Israel. Entonces, en el verso 19, dice, y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel quedaban al cargo de Hashem y no partían. Es decir, quedaban pendientes y empezaban a armar, a ensamblar el Mishkan, porque ahí se había quedado, está diciendo Hashem, es aquí donde nos vamos a establecer. Algunas veces la nube estaba algunos días sobre el tabernáculo, según el mandamiento de Hashem permanecerían acampados, y según el mandamiento de Hashem partieron. Eso lo entendemos claramente, y aquí tenemos otra forma de ver esta misma figura. Con números 10, 11, 3 dice, en el año segundo, el segundo mes, el 20 del mes, aconteció que la nube se elevó de sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron por su jornada desde el desierto de Sinaí hasta que la nube se posó en el desierto de Parán. Vuelvo a ver aquí un momento, hermano. Se establecieron en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez conforme al dicho de Yahweh
transmitido por Moisés. Esto fue prácticamente la primera jornada, en otras palabras, es lo que está diciendo. Entonces, y se pararon, ¿dónde? En Parán. Vamos a ver. Número 10, continuamos verso 33. Partieron pues del monte de Yahweh en viaje de 3 jornadas o de 3 días, y durante los 3 días de camino el arca del pacto de Yahweh marchaba delante de ellos para buscar el lugar de descanso. Y desde que partieron del campamento, la nube que Yahweh iba sobre ellos de día, y sucedía que al partir el arca, Moisés exclamaba: levántate, oh Yahweh, sean dispersos tus enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Y cuando ella reposaba, decía: vuélvete, oh Yahweh, a los billares de Israel. Entonces, fíjense bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entremos en su tabernáculo, postrémonos ante el estrado de sus pies, oh Yahweh, levántate al lugar de tu reposo, así tú como el arca de tu poder, véstanse tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos. Nuevamente, tenemos aquí palabras de adoración, ¿verdad?, de exaltación en este salmo. Entremos a tu tabernáculo, postrémonos ante el estrado de tus pies. Están rindiéndole culto, adoración al Rey. Oh Yahweh, levántate al lugar de tu reposo. Así tú como el arca de tu poder, véstanse tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos. Dios se está vistiendo con esa nube. Ese fuego está siendo vestido por esa nube. ¿Para qué? Para que no nos haga daño. Para que el fuego no nos haga daño. Dios tiene entendimiento de estas cosas. Él quiere estar entre nosotros, pero Él es fuego, Él es luz. Entonces tiene que establecer una metodología para poder estar dentro de nosotros. Y esa nube pasa a ser sus vestiduras de santidad y gloria. Así como el sacerdote tenía que movilizarse dentro del tabernáculo o dentro del templo con sus vestiduras de honra y de esplendor. Entonces eso lo dice, ¿verdad?, en el servicio de la Torah, cuando se saca la Torah. Y yo sé que esto lo hemos visto en la liturgia, pero es importante de compartirlo. Todo se nos ha mostrado la Torah para saber que Yahweh es Elohim, no hay otro aparte de Él, no hay nadie como tú, oh Yahweh, entre los dioses, y no hay nada comparable a tus portentos. Entonces, y esto es parte del protocolo del rey, no se le da la espada al rey. Es decir, cuando se saca la Torah, todo el mundo va pendiente de la Torah. Si la Torah se va movilizando, uno va girando o caminando su vista con el movimiento de aquellos que llevan en la Torah en sus brazos. Más que un servicio, es oportunidad real que Dios nos da para verle la cara a cara. Cuando usted está viendo la Torah, hermano, usted está viendo al Eterno cara a cara. Mire, no me malinterprete, no salga diciendo que estamos haciendo idolatría. No. Tenemos que aprender a ver si la gente mire, en el tiempo que la gente tenía miedo, cuando yo estaba niño, yo ponía la Biblia de almohada y eso me calmaba, me traía fe. Hay personas que ponen la Biblia al lado de su cama, eso les traía fe. No la leían, pero les traía fe. Pues esto es simplemente reconocer que la reverencia que uno le da a la palabra de Dios, en ausencia de una presencia, de una nube, en la ausencia de que Dios no está enfrente de nosotros de una manera material y tangible, pues la palabra de Él lo representa a Él. La palabra de Dios se hizo carne, será Yeshua. Entonces, Yeshua vivió, habló, compartió, transitó este mundo prácticamente caminando en la Torah, dándole al blanco en todo. Entonces eso es lo que significa. Es la oportunidad real que Dios nos da para ver cara a cara, panim, ¿verdad?, el panim, como aquel que limpia y se reinita la menorá todos los días. Imagínense, va la Torah,
está pasando enfrente, ¿verdad? En un momento bien especial durante el servicio de cada Shabbat, ¿verdad? Especialmente en la sinagoga, donde esto se hace consistentemente, y se respeta, porque representa al rey. Entonces, creo que dice Veyehi ben Soach Aaron Vayomer Moshe Kumah Hashem Yiyafutsu Oyeveja Villanusu Masneja Mipaneja Ki mi Zion Titei Torah Ud Davar Hashem mi Jerusalem Baruch Shenatan Torah y amó Israel Bikedushato. Cuando el arca iba a partir, Moisés decía, avanza Señor, que tus enemigos sean esparcidos y tus enemigos huyan delante de ti. Número 10:35. Y después, porque la Torá saldrá de Sión, la palabra del Señor desde Jerusalén. Isaías 2:3. Entonces, esto es importante, ¿ok? Porque cuando miramos esta figura aquí atrás, seguimos al siguiente diapositiva con los mapas, ¿ok? Entonces, voy a ir hacia atrás ahora, en la diapositiva anterior, cuando dice de que está toda la congregación en el desierto, está el Mishkan ahí, y dice el número capítulo 10, no sé si lo tienes, está toda la muchedumbre, y está Moshe sobre una piedra, y entonces dice que Moisés exclamaba, levántate, oh Yahweh, sean dispersos tus enemigos. Entonces vamos nuevamente hacia adelante. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento? Cuando ellos salen, se levantan por primera vez, la primera jornada terminan parando en Parán. Se detienen en Parán. Entonces estos mapas nos establecen primeramente que por tradición histórica, ¿ok? Parán se estableció, o el desierto de Parán, le llamaban al desierto de la península de Sinaí, donde ahí también se puso o se decidió de que ahí era el monte Sinaí. Hoy día le llaman el monte de Moisés, ¿verdad? De acuerdo a esa área específica. Pero se ha entendido de que Parán no quedaba en el área de la península que se le denominó Sinaí, porque creían que ahí es donde quedaba el monte Sinaí, pero que quedaba ahora realmente con los estudios se ha establecido, ¿verdad? De que Parán es realmente en Arabia Saudita, el desierto del centro hacia el norte de Arabia Saudita se denomina como el desierto de Parán en tiempos de la antigüedad. Entonces, algunos establecen, por ejemplo, de que la palabra Madián, ¿verdad? Que por eso esta ciudad importante, Medina, en Arabia Saudita, se llama Medina, debido al nombre Madián. Si Jethro y sus hijas vivían en Madián, pues Madián no quedaba en en la península del Sinaí, sino que queda en Arabia Saudita, históricamente comprobable. ¿Ve? Entonces, puse estos mapas para entender de que el Jabel el Lawaz, el monte Sinaí, está siendo considerado hoy día, debido a los hallazgos arqueológicos, como un gran contundente. Y hay muchos eruditos que están coincidiendo, llegando a la conclusión que este es o podría ser el monte Sinaí. Entonces, lo estoy poniendo ahí, ya lo habíamos discutido en otra enseñanza hace un par de años atrás, pero es importante que tengamos esto en concepto. ¿Dónde es Parán? Si ellos pararon, miren la trayectoria de Goshen en este mapa, atravesaron la parte central o norte de la península de Sinaí, ¿verdad? Y atravesaron el Golfo de Aqaba hacia el otro lado y fueron a Arabia Saudita y llegaron a ese lugar, Jabel el Lawaz. Y ahí es Madián. Entonces, pues Parán, si ellos caminaron hacia el norte para ir hacia Israel, ellos no regresaron al agua, ellos siguieron hacia el norte. Entonces es importante tomar esto de consideración. Aquí tenemos el siguiente mapa,
que es donde anteriormente se consideraba Mount Musa en la península de Sinaí, pero al otro lado del Golfo de Acabá está Param, en el área de Midian, y miramos donde el verdadero monte Sinaí, de acuerdo a muchos eruditos de hoy, está el monte donde Dios tuvo cara a cara con Moisés. Seguimos adelante. La palabra Param significa lugar de cavernas. Lugar de cavernas. Viene del original o de la raíz porá, que prácticamente pues establece, como dijéramos, lo mismo, cavidad, cavernas. Entonces, a mano derecha de esta diapositiva miramos que Param dice es lugar de cavernas. Después tienen un inciso 1, el desierto al norte de Palestina, dice, y esto fue tomado en tiempos donde se le llama, hay muchas personas que escriben en ciencias sociales, historia, etcétera, continúan utilizando el nombre de Palestina de una manera pues, de contradicción a la causa israelita. Pero tenemos entendido de que prácticamente este lugar de cavernas es también, esta Param es en norte de Arabia, del centro hacia el norte, y se conecta todavía con el área donde del Jordán, en el área de Petra. Aquí vamos a ver algunas, la siguiente diapositiva para que ustedes vean. Esta dice lo escrito en en medio de estas fotografías. Algunas de estas cuevas en roca modificadas en esculturas y edificios por el antiguo reino nabateano, ¿verdad?, arábico. Algunas de estas cuevas fueron esculpidas como tumbas, centros de adoración o viviendas de gente importante o realeza. La mayoría datan entre 2200 a 3000 años. Es decir, la manifestación de este reino nabetano realmente es como de 2000 años para acá, okay, 2200, 2000 años para acá. Pero que estas piedras, estas cuevas existentes, que primero fueron cuevas, pero después llegó esta sociedad y empezaron a esculpirlas. Pero realmente pues datan desde hace mucho, mucho tiempo. Y a eso es lo que se refiere. Es un lugar, un desierto donde hay muchas cavernas, muchas piedras, muchas estructuras de piedra. ¿Ves? Y al igual, como lo dije anteriormente, se conecta, tiene una conexión directa hasta hacia el norte con Jordania, donde está el área de la famosa Petra. Okay. Y aquí seguimos adelante y estamos viendo otros edificios naturales, monumentales y bien preciosos en esa misma área. Y aquí también puse los mapas que aparecen, ¿verdad?, históricamente, como Monte Parán o Parán, el desierto de Parán, en lo que es la península sinaítica o península de Sinaí, pero realmente es en la mano derecha el siguiente mapa donde realmente está Param en la parte de Saudi Arabia. Okay, vamos a continuar ahora porque ya estamos por terminar. Entonces, Juan 12, 34 y 36 le respondió la gente: nosotros hemos oído de la Torá o de la ley que el Mesías Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Yeshua le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
El Salmo 119, 105 nos dice, en la estanza Nun, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Dios nos alumbra para que nosotros podamos ver dónde estamos parados, para dónde vamos caminando. Dios desea que nos ascendamos. Dios desea que retornemos. Retornar a Dios es ascender a Dios. Es subir. Aliyah, el término aliyah, retornar, es regresar, a ascender a Dios. Porque cuando nosotros, sabiendo que hemos caído muy bajo en nuestra condición humana, nos arrepentimos, pues nosotros espiritualmente ascendemos al Eterno. Bien. Entonces, consagrarnos para ir concluyendo esta lección. Consagrarnos a una tarea, misión o función es producto de seguir una instrucción. Es seguir a un liderazgo concreto. ¿Estamos siguiendo a quién? A Yeshua, nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar al Padre, que es el liderazgo completo, concreto. No seguimos a ciegos, sino que seguimos a alguien que nos dé luz, a alguien que nos enseñe el camino. Yahweh en Egipto se manifestó como el libertador, el redentor con brazo, y no sé por qué, ahí lo escribí mal, perdonen, brazo o Zeroa, fuerte y extendido. El Zeroa del Eterno, extendido, significa con juicio, con fortaleza, con toda su fuerza. Su cabot, gloria, lideraba el camino en forma de columna de nube de día y de fuego de noche, reforzando la dirección hacia donde Él los iba dirigiendo y también proveyendo luz al mismo tiempo, para que ellos no tropezaran en el camino. El pueblo siguió el poder y la sabiduría de Dios manifestada en la columna de su cabot y de su gloria. El antropólogo americano Scott Littleton del Departamento de Antropología del Colegio Occidental define la mitología comparada como la comparación sistemática de mitos y temas místicos extraídos de una amplia variedad de culturas. Al comparar las mitologías, conceptos mitológicos de diferentes culturas, los académicos intentan identificar similitudes subyacentes, es decir, que están ahí, intrínsecas, para poder reconstruir la protomitología, que es la protomitología lo más temprano o a raíz antes de ese inicio mitológico, a partir de lo cual se desarrollan esta mitología. Hasta cierto punto todas las teorías sobre la mitología siguen un enfoque comparativo, como señala el estudioso de la religión Robert Segal. Por definición, todos los teóricos buscan similitudes entre los mitos. ¿Por qué? Porque las sociedades antes se influenciaban una de otra, aprendían una de otra, especialmente de las que eran más fuertes. Sin embargo, los estudiosos de la mitología pueden dividirse aproximadamente en particularistas que enfatizan las diferencias entre mitos y comparativas, que enfatizan las similitudes. Los particularistas tienden a sostener que las similitudes descifradas por los comparativistas son vagas y superficiales, mientras que los comparativistas tienden a sostener que las diferencias grabadas por los particularistas son triviales, sin importancia e incidentales. ¿Cuál es el objetivo? Entender los ritmos de sincretismo religioso y el razonamiento que nos influyen o que influyen a las sociedades para cambiar, para ser, ¿cómo se dice?, influenciadas. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque mire, hay muchas comparaciones que se hacen de parte de culturas antiguas con lo que el pueblo de Israel pasó y cómo Dios los liberó. Entonces, fíjense bien lo que voy a leer acá rapidito. Ponme en pantalla, por favor. Porque esto es algo moderno. Entonces dice, los anillos olímpicos, los 5 anillos interconectados en 5 colores de izquierda a derecha, de azul, amarillo, negro, verde y rojo. Aquí dice, es que ese es el símbolo más emblemático de los Juegos Olímpicos que mundialmente se reconocen y se entiende que se hacen en función de unificar al mundo. El logotipo del diseño fue desde el 1912 y fue diseñado por el barón Pierre de Coubertin, cofundador de los Juegos Modernos. Los 5 colores correspondientes de estos anillos son correspondientes a la bandera de los países que participaron por primera vez, ¿okay?, en 1912. Ahora saltamos a
hacia adelante, Coubertin pretendía que la conexión de los anillos entre sí para encarnar un mundo unificado. Un mundo unificado. Y ya vamos a entender por qué estoy trayendo estos puntos de comparativismo. Según Coubertin, los anillos también reflejan un mundo unido por los objetivos del olimpismo. Dice, el olimpismo fomenta la aptitud de la mente y el cuerpo, fíjense bien, la libertad, y promueve el trabajo en equipo y el cuidado de la humanidad. El trabajo en equipo y al cuidado de la humanidad. Y exalta el deporte y el derecho y libertad de todo tipo de personas a participar y vivir sin discriminación. Vivir en libertad sin discriminación. Los judíos o el pueblo hebreo era esclavos, eran discriminados, no tenían libertad. Están siendo liberados por el Dios que les está dirigiendo por el desierto. A manera de una antorcha. Él va con la nube hacia adelante y con fuego va hacia adelante por la noche. Entonces, después de eso, la llama constante refleja el robo del fuego por parte del titán Prometeo al supuesto creador de la humanidad de Dios griego Zeus. Se dijo que el regalo de la llama de Prometeo a la humanidad le dio a la humanidad su empujón hacia la civilización. Es decir, lo que creen ¿verdad? En la antigüedad, de que Prometeo fue el que le robó el fuego a Zeus y por eso le dio con este fuego la libertad a la humanidad para convertirse en civilización. En otras palabras, nosotros salimos de ser una civilización retrógrada, comportándonos con actos que viven también en contra de nosotros mismos, en contra de la familia, en contra de nuestro bienestar. Y Dios nos entregó un código de leyes que nos ayuda a reformarnos y actuar adecuadamente conforme a su voluntad para darnos no solamente libertad, pero también efectividad y éxito. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Que Dios va por el desierto guiando a su pueblo. No tengo mucho tiempo para terminar, voy a tener que continuar porque yo quiero que entendamos, hermanos, que cuando nosotros ascendemos, estamos teniendo la oportunidad de platicar cara a cara con el Eterno. ¿Cuál es el objetivo? Que Yeshua nos sirva de puerta y nos lleve al Padre. Es para que tengamos ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Él es el vehículo por el cual nosotros podemos estar en presencia del Padre. Por lo tanto, es importante que elevemos el nivel de entendimiento de lo que es consagración, santidad, ser renovados y ser ascendidos a la presencia del Padre. Exige dedicación. Me despido de ustedes, el pastor Gabriel Gran, de Raíces de la Fe Ministerios, aquí en Metroplex, Texas. Shalom.